Muy bien. Hola a todos y todas. En este video vamos a resolver el problema número 2 del auxiliar número 3. Perdón, del auxiliar número 5. Este problema quedó pendiente de la clase que hicimos el día viernes. Así que para quienes no fueron, les cuento que no alcanzamos a resolver la pregunta 2. De hecho, quedamos en la parte D, la resolví rápidamente, pero dudo que se haya entendido porque la hicimos muy, muy rápido, considerando que la reunión se iba a acabar en unos instantes. Entonces, pensé que estaba compartiendo pantalla, pero no, ahora voy a compartir pantalla. Entonces, el problema que vamos a resolver, el problema número 2, que está aquí y nos dice que consideremos una partícula de masa m que puede deslizar sin roce sobre un cascarón semiesférico, que sería este de acá. Ya donde estaba, semiesférico hueco de radio R. La partícula se encuentra atada a una cuerda que penetra hacia el interior del cascarón por su punto alto P. Sería como el polo norte de esta semicircunferencia. Semiesfera, perdón. Si el extremo Q de la cuerda se mantiene fijo, es decir que este segmento que va desde P hasta la partícula también se va a mantener fijo por consecuencia. Y eso también nos dice relación con esto de acá, que el ángulo θ vale pi tercios, constante. Nos piden determinar la rapidez máxima v sub 0 que podemos tener, tal que ella describe un movimiento circular uniforme en torno al eje OP sin separarse del cascarón. Ok, entonces como ya estamos en la parte de dinámica, siempre antes de empezar el problema vamos a hacer la dinámica, que vendría siendo el diagrama cuerpo libre y la ubicación de la fuerza, los sistemas de referencia, etc. Entonces, estamos en una esfera, lo conveniente sería utilizar coordenadas esféricas. Voy a mover esto un poco y ahora voy a hacer la partícula de algún color que no hayamos ocupado antes, quizás este rosado sirva. Entonces la partícula va a ser algo así. Entonces, como tenemos coordenadas esféricas, vamos a utilizar los vectores esféricos naturalmente. Entonces, el vector R tongo, ¿cierto? Va a apuntar radialmente, por ahí, radialmente, algo así. ¿Ya? Quedó decente. Vamos a tener un vector θ tongo, ¿cierto? Bueno, este era R tongo, bueno, ahí lo voy a anotar. Ya, este va a ser entonces θ tongo. Y este dijimos que va a ser R tongo. Y nosotros tenemos que el phi tongo en general va a ser R tongo cruz θ tongo. Ustedes pueden hacer regla de la mano derecha, pero esto va a ir hacia adentro. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es las fuerzas de interacción, tal como en el problema anterior. Entonces, esas fuerzas, o sea, las interacciones, van a estar reflejadas en alguna fuerza. Entonces, la vamos a hacer en, ¿qué color podríamos utilizar? Verde. Entonces, vamos a tener una fuerza de interacción, ¿cierto? De la masita M con la Tierra, que va a estar reflejada por la fuerza peso. Entonces, aquí va a haber mg hacia abajo. Vamos a tener una fuerza de interacción normal, algo así. Bueno, algo así. La normal que va a ir en la misma dirección que R. Y vamos a tener una tensión que va a ser la interacción entre la cuerda y la masita M. Entonces vamos a tener una tensión tal que así. Ok, entonces ahí tenemos la dinámica de nuestro problema. Lo vamos a correr quizá un poquito más abajo. Lo podríamos achicar un poco. Veamos si se puede achicar un poco. Ahí. Súper. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es calcular la cinemática, ¿ya? Lo que estamos haciendo, en definitiva, es, tal como en el problema anterior, tratando de calcular la segunda ley de Newton, es decir, la suma de fuerzas, que ya la tenemos, pero todavía no la escribimos, la tenemos en el diagrama, digamos.
y después queremos igualarlo a la masa por la aceleración. Necesitamos la aceleración y como ya definimos un sistema de coordenadas esférico, lo que nos queda ahora es buscar esta aceleración en coordenadas esféricas, cómo se expresa en función de las coordenadas esféricas. Entonces, antes de eso quiero hacerles notar que aquí va a haber un ángulo, ¿cierto? Si este es el radio, ya a ver si lo puedo hacer de una. Ya, quedó decente. Aquí vamos a tener el eje Z. Entonces, este ángulo se forma acá, es teta, y por consecuencia este de acá también va a ser teta. Entonces, yo quiero, lo podría hacer en otro color para que se note después lo que quiero hacer señalar, notar. Entonces voy a tener, ya dijimos que yo quería un eje acá, R, y este eje Z. Entonces, el ángulo que se va a formar es teta. Aquí va a haber un ángulo teta también. Voy a escribir mejor, a ver, teta. Y ahora sí, lo que yo quiero son las componentes en R tongo y en teta tongo del peso. Entonces, voy a crear una componente que va a ir acá del peso y otra componente que va a ir acá del peso. Quiero esas dos componentes. Ya, ustedes pueden notar que este vector de acá tiene módulo mg, excelente, ya tiene módulo mg, entonces esta componente de aquí va a ser mg coseno y la otra mg seno de teta. Ya, eso es para la suma de fuerzas. Después la vamos a escribir. Ahora vamos con la aceleración, con la parte derecha de la ecuación de Newton, la segunda ley de Newton. Entonces, como la aceleración ya no me tiene que hacerla derivando, pero yo ya la tengo copiada. Aquí está la aceleración, la vamos a simplemente copiar, porque ya derivar en coordenadas esféricas no es tan chistoso como en polares o en cilíndricas. Aquí ya deja de ser de agradarme esa idea. Entonces, esta va a ser la aceleración. Y ahí esta fórmula tiene un error, que llevo años sin modificar, pero espero que este semestre sí podamos modificarla. Y es que aquí hay un cuadrado, ¿ya? Este seno tiene que ser al cuadrado. Ese es el único error. Lo demás está súper, súper bien. Ya espero modificarlo pronto. Lo que pasa es que no he pillado el archivo en Overleaf donde tengo el formulario. Sé que está en alguna parte, pero siempre me da lata buscarlo. Ya, entonces vamos a... primero voy a hacer notar que esta expresión es muy larga y trabajar la forma vectorial en general va a ser terrible. Entonces lo que vamos a hacer es separar en componentes. Entonces a esto de aquí, a esto de acá, lo vamos a llamar AR, o sea, la componente R de la aceleración. Esto de acá lo vamos a llamar A teta, A teta. Y a esto de aquí lo vamos a llamar la componente A phi de la aceleración, A sub phi. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es calcular estas componentes. Entonces, lo primero es darnos cuenta que R, nuestra coordenada R, va a ser constante y va a ser el radio de la circunferencia, ¿ya? Porque donde esté la partícula, en cualquier punto, si es que está sobre la cáscara, va a tener una distancia R al origen, ¿ya? Entonces, esa va a ser la posición en la coordenada R. Ok, entonces esto implica que tanto R punto como R2 punto van a ser iguales a 0. Es decir, las derivadas de R valen 0 si R es constante. Eso es algo más o menos obvio del cálculo diferencial. Entonces, ahora vamos a calcular phi, o perdón, teta. Primero teta. Entonces, teta, ángulo teta. El ángulo teta vale pi medio, si nosotros lo vamos a llamar phi 0, para no tener que arrastrar esa constante pi tercios todo el rato. Entonces, mejor escribimos phi 0. Y esto sabemos que vale pi tercio, digamos. Vale pi tercio, pero para no arrastrar ese pi tercio vamos a escribir phi 0. O sea, teta 0, perdón. Esto. Ya, entonces aquí la misma idea.
Teta es constante, por lo tanto, teta punto vale lo mismo que teta 2 puntos, y el valor es 0. Exactamente 0. Entonces, ¿qué más nos queda? Nos queda phi. Entonces, ya, a ver, ¿qué podríamos hacer? Ya, se me ocurre invertir un poco esto. Yo creo que va a quedar más intuitivo si lo invertimos. Entonces vamos a primero a calcular las coordenadas y después la aceleración. Ya, entonces nos falta solamente phi, pero phi requiere un poquito más de trabajo. Entonces esto lo voy a dejar por aquí. Ya, y para phi voy a construirme otra circunferencia para que quede más o menos claro. Ya, ahí yo creo que está decente. Entonces, eso va a ser lo que representa el cascarón. Ahora, ese cascarón yo lo estoy mirando desde arriba, desde acá, desde arriba hacia abajo. Entonces, la partícula que la dibujamos rosado, vamos a volver ese color rosado. Entonces, lo que yo voy a hacer es trazar la trayectoria de la partícula, que no va a ser justo la del cascarón, o sea, no va a estar a una distancia r mirada desde arriba. Entonces, para centrar esto, igual va a ser un show. A ver si puedo. Un poquito más. No. Ya, a ver cómo lo puedo hacer esto. Ya, ahí puede ser. Ya, yo creo que está más decente. Quizá no está bien centrada, pero filo. Ok, entonces, esta va a ser la trayectoria mirada desde arriba. ¿Por qué va a ser más chica que R? Digamos, a ver, voy a escribir aquí que se note que esto es R. Y al vector chiquitito, o sea, el radio de la circunferencia chiquitita la vamos a llamar, ¿cómo lo podemos llamar? Rho quizás. Rho me gusta. Muy bien, entonces lo que yo voy a ver va a ser este radio, desde arriba, porque yo estoy mirando desde arriba, entonces de arriba yo no veo que la partícula está aquí, que sería estando en radio R, cuando el ángulo vale pi medios, el ángulo vale pi tercios, entonces el radio que yo voy a ver va a ser considerablemente más chico, y va a ser este de acá. ¿Y va a valer cuánto? Este va a ser radio Rho, y va a valer Rho, va a valer R, seno de teta. Ya aquí lo pueden ver de la figura, yo creo que es más o menos claro. Aquí se forma un triángulo rectángulo, ¿cierto? Aquí está la hipotenusa, aquí está el otro cateto, cateto adyacente, y este rho sería el cateto opuesto. ¿Ya? Entonces, cateto opuesto sería, ¿cuánto dijimos que era? R, seno de teta. Ya esto lo voy a anotar abajo. Entonces, vamos a ir para abajo. Entonces, aquí yo voy a anotar que rho va a ser R seno de teta 0. Entonces, yo sé que en un movimiento circular, a ver, esto lo voy a anotar, digamos, esto lo voy a querer borrar, o sea, anotar y borrar al tiro. Entonces, yo sé que en un movimiento circular uniforme, como en este caso, la velocidad tangencial al movimiento, que sería la que va aquí tangencial al movimiento, eh, esa velocidad, ay, ok, esa velocidad eh, sería el radio de giro, el radio del círculo, que lo vamos a anotar como el radio del círculo. ¿Cómo lo podríamos dar? En este caso sería, ya aquí tengo un problema de notación, a ver cómo lo hago de forma clara. Entonces esto va a ser, podríamos anotarlo como el radio de giro por la velocidad angular. Ya esto es para un movimiento circular. Entonces nosotros tenemos una velocidad aquí que va a ser la velocidad inicial, ¿cierto? Que si yo la miro desde acá arriba,
esa velocidad estaría como por acá, sería V0, ¿cierto? Esa sería la velocidad tangencial. Entonces yo puedo recrear esto como en este, aplicado a las variables de este problema, como V0, que sería la velocidad tangencial al inicio, igual al radio de giro al inicio, que vamos a imponer que sea igual en toda la curvatura y que tenga este valor. Entonces pondríamos ρ, y omega sería la velocidad angular inicial. ¿Ya? Porque no sabemos cómo se va a comportar esto después, pero al principio sabemos que se va a comportar al menos de esta manera. Después vamos a imponer que se comporta así para siempre, y etcétera. ¿Ya? Entonces, aquí llevamos del movimiento circunferencial de toda la vida, dentro de la física, a algo aplicado a nuestro problema, ¿ya? Entonces, ahora voy a escribirlo acá y después lo borro. Entonces, nosotros sabemos, además, que V sub 0, uy, V sub 0, qué horrible el V sub 0. Ahí está un poco mejor. V sub 0 va a ser ρ por phi punto inicial. Ya no es phi nomás, aquí phi punto. Que eso sería la velocidad angular inicial. Muy bien, entonces, si yo reemplazo, entonces esto me quedaría algo así como R, que esto vendría siendo el ρ, digamos, R seno de teta 0 por phi punto inicial. Ok, ok. Entonces, ya aquí nosotros ya podríamos saber cuánto vale phi en realidad para todo tiempo, pero lo vamos a sacar de la dinámica, para que veamos que la dinámica igual nos puede entregar información de repente. Si no somos capaces de verla inmediatamente, la dinámica ahí va a estar ahí para salvarnos. Entonces, aquí lo último que podría despejar es phi 0, que a priori ahora no puede tener mucho sentido de por qué estoy despejando phi 0, pero ya lo vamos a ver, que sí tiene bastante sentido. Entonces esto vendría siendo V0 partido en R seno de teta 0. ¿Ya? Entonces, y ahora vamos a utilizar la cinemática. Yo creo que ahora queda más intuitivo esto, entonces yo voy a calcular cada componente. Entonces, primero voy a partir por AR. Entonces, quiero ir viendo acá arriba. No sé si hacerlo en rojo o en negro. Yo creo que en negro mejor, si no va a quedar muy, muy raro esto. Ya, entonces, AR, AR. Entonces, nosotros sabemos que R2 puntos vale 0, que teta punto, perdón, vale 0, y esto no vale 0. Entonces nos quedaría R chica menos R chica, que vendría siendo menos R grande, porque R chica dijimos que era R grande en este caso, phi punto cuadrado, que no sabemos cuánto vale, por seno cuadrado de phi, perdón, seno cuadrado de teta. Y teta dijimos que es constante y vale teta 0, que es pi tercio, pero lo vamos a arrastrar como teta 0. Este seno quedó horrible, entonces seno de teta 0. Ya, entonces ahora vamos a escribir la otra componente a teta. Entonces aquí la misma idea. Teta 2 puntos vale 0. Teta punto y R punto valen 0. Y sobrevive el término de arriba. Entonces este va a ser menos R grande, porque R chica es R grande. Phi punto cuadrado, todavía no sabemos cuánto vale. Seno de teta 0. Coseno de teta 0. Ya, y nos queda solamente la última parte. Que bueno, aquí no tenemos nada que se nos vaya, así que va a quedar tal cual. Entonces esto sería a phi igual a... pero noten que aquí esto es constante porque este vale teta 0. Entonces, esta constante y esta constante que vale r cuadrado son constantes, yo las puedo sacar de la derivada. Entonces, si las saco esto, se va a cancelar con este r, y este seno cuadrado se va a cancelar con este seno. Entonces me va a quedar un r y un seno. Muy bien, entonces esto va a ser r seno de phi, seno de phi 0. Ya, entonces si esto no se entendió, lo que tienen que hacer es reemplazar R, reemplazar teta por teta 0 y calcular la derivada. Ya van a ver que tiene una constante por una función que sí depende del tiempo.
a priori, y por otra constante. Entonces, esto me va a quedar R seno de teta 0 por phi 2 puntos. Phi 2 puntos. No, y ahora sí, phi 2 puntos. Ya, entonces tenemos la cinemática y ahora vamos a calcular la dinámica, pero lo vamos a hacer por componentes. Ya, siempre que tengamos algo muy grande en general como coordenadas esféricas, lo ideal va a ser trabajar por componentes. Entonces las componentes las anotamos en verde. Entonces, ahora las vamos a anotar aquí. Entonces, FR, o sea, la componente R de la fuerza, va a ser, veamos, entonces tenemos una componente en N, y tenemos una componente del peso que va a ser mg coseno. Entonces la normal va positiva en R, entonces tenemos la normal, y el peso va negativo en R, entonces menos mg, y dijimos que era coseno de teta 0. Ok, entonces ahora calculamos f teta. Ya esto es como otra forma de hacerlo. Antes lo hacemos vectorial, ahora lo vamos a hacer por componentes, que exactamente es lo mismo. Esto podría ser como saltarse un paso, pero es más ordenado, creo yo, para cuando tenemos cosas muy largas. Entonces ahora tenemos en teta la tensión y otra componente del peso, que sería esta de acá. Entonces tendríamos... pero ojo, que la tensión va en menos teta tongo y el peso ahora va positivo en teta tongo. Entonces tenemos el peso, que va a ser mg, mg seno de teta 0 menos la tensión. Y finalmente la componente de phi de la fuerza es 0. Veamos que no tenemos ninguna fuerza en phi. Lo podemos ver acá también. No hay fuerza en phi. Entonces, la fuerza en phi vale 0. Entonces aquí vamos a tener tres ecuaciones, digamos, y están como ordenadas. O sea, tenemos esta ecuación acá. Falta lo único, multiplicar la masa por esto. Y tenemos la ecuación. Aquí tenemos otra ecuación y aquí otra ecuación. Ok, entonces lo que vamos a anotar va a ser las ecuaciones y las vamos a anotar aquí abajito. Entonces, la primera ecuación me va a decir que la fuerza, que va a ser mg, ahí, mg, seno de teta 0, menos t, va a ser igual a la masa por la aceleración que está aquí. Entonces eso va a ser menos, vamos a sacar menos r phi punto cuadrado y un seno este cuadrado, me faltó un cuadrado ahí. Seno cuadrado de phi. No, de teta 0. Nada que ver phi. Ya, ahora, entonces esta sería la ecuación, digamos, para R tongo. Para R tongo tendríamos esa ecuación. Entonces ahora vamos a escribir una para teta tongo. Vamos a tener otra ecuación que va a ser... ay, ¿qué pasó? Creo que lo anoté mal. Sí, porque en R, nada que ver, anoté la fuerza de R, perdón. Aquí me condoré. Era esta fuerza la que tenía que anotar y no esta. Ya, entonces, ahora sí, N menos mg coseno de teta 0. Y ahora sí la fuerza en F, que va a ser, o sea, perdón, en teta, que va a ser mg seno de teta 0 menos t. Y ahí eso va a ser igual a la componente en teta que ha estado acá. Entonces podríamos anotarlo, esto siempre multiplicado por la masa, obvio. Ojo, no olvidarse de eso. La masa por la aceleración. Phi punto cuadrado, seno de teta 0, coseno de teta 0. Ya, entonces aquí me va a faltar un espacio para escribir lo siguiente, entonces voy a tratar de apretujar todo esto un poco. Entonces lo que podríamos hacer es, a ver cómo acomodo esto. Esto lo podríamos llevar más arriba, estas dos cosas juntas, no. A ver, ya. Veamos si esto resulta.
Entonces, ahí yo creo que no hay problema con eso. Y ahora con eso ya tenemos un espacio libre para nuestra tercera ecuación. Entonces, ahí tenemos nuestras dos ecuaciones que ya escribimos y ahora la de phi. Entonces, la phi nos dice que aquí hay cero, no hay fuerzas. Y esto va a ser igual a la masa por la aceleración, que va a ser seno de phi 0 por phi 2 puntos. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es calcular phi usando la tercera ecuación. Entonces esto lo vamos a numerar primero. ¿Dónde está el cursor? No lo veo. Ya, ahí lo vi. Entonces, vamos a, ¿qué dije? Vamos a enumerar la ecuación. Entonces esta es la ecuación 1. Y ahí está, como les dije en el video anterior, estas son lo que son las cosas que condensan, las ecuaciones que condensan la mayor cantidad de información de nuestro problema. Esto es como condensar la información del problema en ecuaciones. Ya, entonces, si esto está malo, probablemente todo el problema esté malo. Si esto está bien, probablemente todo el problema está bien, si no, no nos equivocamos en el álgebra. Entonces, construir estas tres cosas es crucial para los problemas de dinámica. Muy bien, entonces vamos a usar la ecuación 3, página nueva. Entonces vamos ahora a escribir acá a ver si resulta esto. Usamos la ecuación, y ahí el 3 lo vamos a escribir nosotros. Interesante. Ok, entonces esto lo voy a correr un poquito para acá. Y aquí quiero cambiar y usar esa letra. Entonces aquí yo voy a decir cómo esto pretende ser la pauta, la idea es que quede ordenado. Sobre todo para quienes no fueron, bueno, nadie vio esta cosa, entonces, o sea, no resolvimos este problema en lo auxiliar, entonces, esto es para todos. Usamos la ecuación 3, entonces, recordemos que nos decía la ecuación 3. La ecuación 3 nos decía que esto era igual a 0. Entonces nos dice que MR seno de teta 0. Entonces nos dice que, ya lo voy a anotar aquí en chiquitito y después lo voy a borrar para que veamos en qué ecuación se transforma. MR seno de teta 0 por phi 2 puntos era igual a 0. Y aquí tenemos una constante, otra constante y otra constante. Entonces estas constantes yo las puedo sacar y me va a quedar esta ecuación. Phi 2 puntos igual a 0. Entonces esta va a ser la ecuación que yo quiero resolver. Entonces usamos la ecuación 3. Entonces phi 2 puntos igual a 0. Entonces esto es lo mismo que de phi a dt igual de phi punto, perdón, a 0. Entonces esta la vamos a integrar. Entonces de aquí nosotros vamos a obtener que la integral ya aquí nosotros lo que vamos a hacer es integrar ambos lados con respecto al tiempo, esta ecuación. O sea, aquí vamos a integrar con respecto al tiempo. ¿Ya? Entonces vamos a tener de phi punto a dt a dt igual a la integral de 0 de t, ¿ya? Entonces t va a ir desde 0 hasta t, y este va desde 0 hasta t. Y aquí ocupamos teorema fundamental del cálculo a la izquierda, porque tenemos la integral de la derivada de una función. Entonces, el teorema fundamental del cálculo nos dice que cuando tenemos la integral de la derivada de una función, eso es la función evaluada a los límites de integración. ¿Qué función estamos derivando? Phi punto. Entonces tenemos que evaluar phi punto en los límites. Es decir, vamos a tener phi de t, que lo anotamos como phi simplemente, y phi de 0, que nosotros lo anotamos como phi 0 simplemente. Phi 0. ¿Ya? Entonces esto al principio yo lo hacía más explícito, ahora ya debería estar claro que esto es phi de t y lo otro es phi de 0. Y a la derecha vamos a tener 0. Entonces esto nos dice
que phi de t, ya ahora lo voy a escribir explícitamente, vale exactamente phi.0 y nosotros sabemos cuánto vale eso, por eso lo calculamos delante y ahora ya no parece tan poco intuitivo haberlo calculado. Está aquí. Entonces eso vale B0 por partido R seno de teta. Entonces voy a tratar de copiar esto para no escribir tanto. Muy bien, entonces lo voy a copiar acá. A ver si se copia bien. Ya, entonces lo voy a explicar un poco para que entre. Excelente. Entonces ahí tenemos phi punto en función del tiempo. Vale eso. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es ver hasta cuándo, porque miren, el problema nos dice que determina la rapidez máxima tal que describa un movimiento circular uniforme. Entonces, ¿cuándo va a ser la velocidad máxima? Entonces, la condición para que esto, o sea, ¿cuál sería lo contrario a describir un movimiento circular? Sería que la bolita se despegue. ¿Y cómo decimos despegue? N igual a 0. Entonces podríamos escribir acá eso, verbalizarlo, porque yo creo que es bueno verbalizarlo. Entonces la condición, no, a ver, no, mejor lo vamos a dar como la velocidad, la rapidez. La rapidez máxima se alcanza cuando la partícula se partícula, de nuevo, fallé, partícula se despega. Ya, y ahí vamos a dar entre paréntesis n igual 0. Entonces, esto lo vamos a anotar en letra bonita y en un tamaño adecuado. Ya. Entonces, la rapidez máxima se alcanza cuando la partícula se despega y eso es n igual a 0. Muy bien. Entonces, ya hemos avanzado harto. Entonces, ¿dónde tenemos la normal? Esa es la pregunta próxima que nos hacemos. La normal la tenemos en la ecuación número 1. Ya, entonces nos vamos a llevar la ecuación número 1 para que no tengamos que volver y la vamos a despejar, ya utilizando lo que hemos calculado. Entonces la voy a anotar por aquí de momento, entonces te la voy a dejar por aquí y con eso vamos a poder despejar n. Ya, entonces, ¿qué nos pide n? Phi punto cuadrado. Entonces vamos a despejar n primero. Podríamos despejarlo aquí incluso. Entonces voy a pasar esto sumando. Ya, entonces más mg coseno de teta 0. Y esto simplemente lo eliminamos acá y la normal la corremos. Ya, entonces ahí tenemos la normal despejada. Y ahora vamos a reemplazar. Notemos que esto lo podemos factorizar por m. Ok, entonces vamos a tener, ya no sé dónde anotarlo, aquí yo creo que es un buen lugar. O acá, no sé, a ver. Ya aquí, no acá. N igual a la masa y tenemos un factor común. Ya, porque un paréntesis tan grande. Entonces tenemos G coseno de phi 0 menos R y voy a dejar el phi punto cuadrado para el final. Entonces, o no, mejor lo anotamos al principio, al tiro no. Entonces, el phi era esto de acá, lo voy a traer mejor, para no andarlo escribiendo de nuevo. Entonces, lo pegamos aquí. Ya, esto no sé por qué quedó tan arriba. Menos R. Y esto lo copiamos acá. Entonces aquí noten que se nos van las R. Ya, y teníamos, nos faltaba esto. Ah, pero esto es al cuadrado. Ya, esperemos. Entonces, ya, a lo mejor no lo voy a cancelar después. O, ya, no sé, estoy pensando qué hacer. Si elevarlo todo al cuadrado o hacer un paréntesis, mejor lo leo todo al cuadrado. Ya, entonces tenemos r cuadrado, seno cuadrado, b cuadrado. Ya, porque aquí tenemos phi punto cuadrado y phi punto vale esto. Ok, entonces ahora tenemos seno cuadrado. Seno cuadrado de phi 0. Uy. Seno cuadrado o seno cuadrado de phi 0.
Ya, entonces los senos se nos van a ir. Eso sí que sí. Y las R se va el 2 con este R. Ya, ahora sí que sí. Entonces, esto va a ser igual a... Ya, esto lo podría dejar un poco más ahí quizás. No es necesario un paréntesis tan grande. Ok, entonces ahora lo vamos a dejar como m g coseno de teta 0 menos b sub 0 cuadrado dividido en r. Bueno, y eso. Entonces, eso sería todo. Y ahora nosotros queremos imponer esto igual a 0. Vamos a imponer que esto sea 0. Entonces, si nosotros imponemos que eso valga 0, queremos que o la masa o el paréntesis valga 0. La masa en general no va a ser 0, no tiene por qué ser 0. Entonces, no nos va a quedar más remedio que hacer que esto sea 0. Y de ahí nosotros podemos despejar rápidamente. Eso no es una cosa muy complicada. Ustedes lo pueden hacer con más calma si quieren. Entonces, eso va a hacer que la velocidad sea la raíz de r por g por coseno de teta, 0. ¿Ya? Y ahí tenemos la velocidad. Muy bien, a ver si puedo hacer esta raíz un poquito mejor para que entre en el cuadrado que voy a escribir ahora. Cuadrado de respuesta final. Y ahí está mejor. Ya, entonces voy a primero correr esto un poco más al centro. Ya. Y ahora voy a encerrar esto. Por supuesto, ahí está. Entonces esa sería la respuesta para la pregunta número A. Número A, letra A. Entonces, ya con eso calculamos la velocidad máxima que se puede tener, v sub 0. Entonces, si la partícula tiene inicialmente una rapidez azimutal, una velocidad menor que la máxima, digamos, o sea, antes de despegarse, v1 es menor que v sub 0, por lo tanto no alcanza a despegarse. El extremo Q de la cuerda estirado hacia abajo con rapidez v sub Q, es decir, ya el largo desde P hasta la partícula no es constante. Encuentra una expresión para la fuerza normal que el cascarón ejerce sobre la partícula en función de su ángulo cenital θ. Entonces lo que vamos a hacer aquí es como comenzar el problema de nuevo, pero vamos a ver qué se mantiene y qué no. Entonces, no sé si copiar esto de nuevo o no. Podría hacer eso. Mm, ya, no sé muy bien qué hacer. No se me ocurre. Ah, ya, aquí tengo que borrar algo. Esto no sé por qué no se borró. Ya, a ver, voy a pensar 10 segundos qué hacer. Mm, 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 mm. Porque lo otro sería hacerlo acá encima. No sé si eso sea bueno. Ya, vamos a intentar hacerlo así. Si no se entiende, me preguntan simplemente. Entonces, ahorrar hoja, va a ser ecológico, virtualmente. No sé si ahorrar hojas virtuales ayuda a algo, no sé, a gastar memoria, quizá. A no gastar tanta memoria. Bueno, no tengo idea. No sé qué estoy hablando. Entonces, bueno, entonces tenemos que esto va a tener una velocidad v sub q, nos dicen. Y entonces este largo ya no va a ser constante, se va a ir recogiendo, entonces va a ir hacia allá, va a ir moviéndose. Y como va a ir moviéndose, nosotros queremos saber a qué tasa se mueve. Entonces, esta cosa de aquí, este arco va a ser, por la cinemática, digamos, va a ser, ese arco, perdón, va a ser r por teta. ¿Ya? Entonces, de aquí nosotros podemos establecer una relación cinemática que nos va a decir que la velocidad de Q, que en definitiva nosotros queremos ver, no, a lo mejor lo vamos a hacer como corresponde. ¿Ya? Entonces, B sub Q va a ser la derivada, o sea, de A de T, de este arco de acá, este arco de aquí, ese arco de ahí. Entonces, como va a ser la derivada, va a ser la derivada de R teta. Entonces, como R es constante, esto nos va a quedar simplemente R por teta punto. Y ahí de ahí podemos despejar teta punto.
Noten que teta punto, entonces es BQ partido por R. Ya, entonces, ¿qué es lo que no va a ser válido ahora? Va a ser esto. Esto va a dejar de ser válido. ¿Y qué más? Esto tampoco va a ser válido ahora. Esto tampoco va a ser válido ahora porque ya no tenemos movimiento circular uniforme, ya no tenemos, no sabemos qué movimiento vamos a tener, entonces no lo podemos imponer de antemano. Pero noten que antes impusimos movimiento circular acá y ahora estamos imponiendo un movimiento, pero para phi. ¿Se cacha que son? eh, bueno, nadie me responde, entonces, filo. La idea es que se tiene que cachar que esto es imponer restricciones sobre las coordenadas. Bueno, en fin, entonces ahora vamos a reescribir entonces esto. Ya sé. Entonces vamos... y lo otro es que las fuerzas se mantienen, o sea, sigue habiendo fuerza de interacción de la tensión, sigue habiendo normal y sigue habiendo peso. ¿Ya? Entonces, eso se mantiene. Lo único que ha cambiado, como les dije, es un poco la cinemática. Entonces, por lo tanto, esta fórmula también se va a cambiar. Entonces, esto me gustaría llevarlo así tal cual para el otro lado. Uy. Ya, y yo creo que ahí voy a cambiar algunas cosas, obviamente, pero ya, y esto me lo voy a llevar, no sé si acá empezar una página nueva. Yo creo que una página nueva está bien. Ok, entonces yo quiero agrandar esto ahora. Agrandar. Entonces, y ahora quiero pegar esto aquí. Excelente. Ya, pero no importa. Lo único que me importa a mí es que ustedes entiendan. No, o sea, lo que me importa ahora es que se quede la imagen. Ya, entonces, excelente. Ahora vamos a hacer la misma idea. Esto va a ser AR. Esto de acá va a ser A teta. Y esto de acá va a ser A phi. A teta. A teta. Uy, ya, mucho mejor. Entonces, y este igual lo voy a modificar un poquito. Sorry por la obsesión de que esto quede perfecto. Ya, entonces estaríamos. Ya, entonces ahora vamos a ir viendo qué vale cero, qué no vale cero, etcétera. Entonces nosotros ya tenemos la relación cinemática y no quiero volverla a escribir, pero más o menos se cacha ya que, por ejemplo, esto ya no vale cero. Esto ya no es de cero. Esto sí es cero, porque R sigue siendo R, o sea, quiero decir esto. R sigue siendo R mayúscula, entonces las derivadas siguen siendo cero. Entonces todas las derivadas de R se van a ir a cero, esa se va a ir a cero. Y bueno, eso. Ya, nosotros tenemos que phi punto era algo así como la velocidad sobre Q partido en R, algo así, ¿o no? ¿Era así? ¿O no era así? ¿Cómo era? No, nada que ver con esto acá. B sub Q, claro, B sub Q partido por R. Entonces, y estos dos son constantes, entonces de aquí nosotros sabemos que esto vale cero. Entonces, esto vale cero. Ya, entonces ahora vamos a escribir eh, lo mismo que hicimos antes. Entonces, AR vale menos R por teta punto cuadrado, que es esto de acá. Entonces eso va a ser B sub Q cuadrado partido por R, se van a ir los R, entonces al final me va a quedar B sub Q cuadrado. ah, ya lo voy a anotar grande y después lo voy a achicar. Entonces B sub Q cuadrado partido por R. Ya, entonces esto lo voy a achicar ahora para dejarlo ahí. Ya no tanto. Ahí. Super. ¿Eso tiene dimensiones de aceleración? Sí. Menos. Aquí podríamos sacar un factor común, entonces, el menos. Entonces, esto quedaría más.
Y ahora tendríamos R, phi punto cuadrado. Ahí recuerden que esto era cuadrado, no se olviden. Seno cuadrado de teta. Ya. Entonces tenemos a teta. Y eso va a ser menos R, phi punto cuadrado, seno de teta 0, cos... Ah, no, ya no es teta 0, ahora es teta, ya que va a evolucionar de alguna manera. Coseno de teta. Y finalmente tenemos la última payasada que es a phi. Y ahí esto no va a cambiar con respecto al anterior, entonces esto va a ser, ¿cómo era esto? R, seno de teta. Ah, no, pero ojo, 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 que ya no puedo sacar esto como constante, entonces lo que iba a escribir no es cierto. Pero sí puedo sacar los R. Entonces esto me va a quedar. Los R son constantes, entonces los puedo sacar. Me va a quedar. Ahí, me va a quedar. Ya, este igual lo voy a escribir en grande acá, yo creo, y de ahí lo achico. Entonces me va a quedar R partido en seno de teta por D a de teta, o sea, de t, perdón. Y aquí me va a quedar phi punto seno cuadrado de teta. Ya, yo creo que eso es suficiente para copiarlo y después le sacamos el paréntesis. O sea, le ponemos el paréntesis, perdón. Ya, este es phi punto, que se note. Y ya, esto quedó más o menos terrible. Entonces lo voy a escribir de nuevo, a ver si lo puedo hacer chiquitito. Phi punto seno cuadrado de teta. Ya, ahí sí. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Entonces, la dinámica va a ser la misma, ¿cierto? Porque no se han agregado fuerzas. No se han agregado fuerzas. Entonces, vamos a copiar la dinámica. Y ahí también voy a copiar lo de abajo. Lo único que se va a modificar es la ecuación número 1. Las demás van a quedar iguales, casi. No, algunas se van a cambiar. La 3 también va a cambiar. Ya, entonces, pero para no escribir todo desde cero. Entonces, excelente. Ya, entonces, ya, la ecuación 2 no se modifica porque la cinemática ni la dinámica se modificaron para la aceleración en teta, siguen siendo la misma, pero se modificaron la aceleración en R y la aceleración en phi. Ya, entonces aquí vamos a tener que hacer algunos cambios. Entonces, aquí me va a quedar restar, entonces, restar b sub q partido en R y b sub q cuadrado. Ya te lo voy a anotar más chiquitito a ver si se puede. No tanto. B sub q cuadrado. Buenardo. Entonces, eh, ¿qué más nos falta? Nos falta la phi, la aceleración de phi. Entonces, tenemos R seno de teta por D, ay, D a de t de phi punto seno cuadrado de phi. Y ahí, ¿qué es lo que nos pedían? Entonces, nos piden para la fuerza normal. O sea, tenemos que calcular aquí la normal. Esta cosa. Entonces, claro, el problema que va a haber es que la normal nos pide saber cuánto vale phi punto cuadrado. Porque esto ya es conocido, esto, bueno, esto lo podemos conocer. No, esto no es phi cero, ya, eso es otra cosa. Ya no son phi cero. Eh, interesante detalle. Entonces, ya ahí estamos.
Sí, creo que no se me queda ninguno. Ya, entonces, lo que yo estaba diciendo es que, bueno, aquí podemos calcular la normal en función de teta. Creo que eso nos piden, ¿cierto? La fuerza normal en función de su ángulo cenital teta. Ya, entonces lo podemos dejar en función de teta. Aunque teta lo podemos calcular en todo caso, pero filo, lo dejamos en función de teta. Eh, entonces, oh, wow, wow. Ya, que iba, se me fue la onda. Ya, entonces queríamos calcular la normal en función de teta. Aquí tenemos teta y datos conocidos. Aquí tenemos teta, datos conocidos, aquí puros datos conocidos. Entonces, nuestro único drama con esa ecuación va a ser phi punto cuadrado. Entonces, ¿dónde calculamos phi punto cuadrado? Tatán, de aquí. De aquí. Ok. Entonces, ya. Entonces, lo que vamos a hacer es integrar la ecuación 3. Entonces, ya lo voy a escribir acá. Si integramos la ecuación 3, la ecuación, ya lo voy a anotar después yo. Ok, entonces vamos a ponerle letra bonita y si integramos la ecuación, ya ahí voy a dejar espacio para 3, obtenemos lo siguiente. Y ahí, súper. Ya, entonces, ahí tenemos la ecuación 3. Y obtenemos lo siguiente, que va a ser integrar esto, nosotros, como esto igual a 0, nosotros podríamos cancelar esto en la ecuación y integrar. Entonces tenemos la derivada de una integral, vamos a integrar con respecto al tiempo. Bueno, ustedes lo pueden hacer más calma. En definitiva, se trata de integrar ambos lados de esta ecuación, o sea, aplicar aquí integral con respecto al tiempo. ¿Ya? Entonces, si ustedes hacen eso, lo pueden hacer con calma, insisto, van a obtener que phi punto seno cuadrado de teta menos phi punto 0 seno cuadrado de teta 0 vale exactamente 0. Ya, entonces nosotros sabemos cuánto vale teta, phi punto 0, que eso lo sabemos de la parte pasada, ¿cierto? Porque al principio valía, es como si fuera un movimiento circular, justo instantáneamente ahí. Entonces, nosotros sabemos que phi 0 valía exactamente, ¿cuánto valía esto? ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo, creo, B0. Bueno, pero ahora ya no es B0, ahora dijimos que partimos con B1, entonces va a ser B1 partido en R coseno, no, perdón, seno de teta 0. Ok, entonces aquí vamos a poder despejar phi punto. Noten que estos senos ya no son iguales, así que no se pueden cancelar. Entonces vamos a tener que phi punto va a ser B1. Ya a ver, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Entonces esto va a ser B1. Y aquí vamos a tener un R. Noten que este seno se va a cancelar con este seno cuadrado. O sea, un seno cuadrado de esto se va a cancelar con uno de estos. O sea, con ese. Entonces nos va a quedar arriba un seno. Ya, interesante. Entonces B1, seno de teta 0. Y abajo tenemos una R. Una R. Y ahí nosotros podemos pasar dividiendo este seno cuadrado. Entonces R, seno cuadrado de teta. Y aquí insisto en que eh, insisto en que estos senos no son iguales. Ya, bacán. Entonces tenemos eso. Con eso nosotros ya podríamos calcular la ecuación número... ¿cuál? Ya me fui para otro lado. Podríamos calcular la ecuación número... ya, no sé para qué me fui para allá si tenemos la ecuación aquí. Ya podríamos calcular la ecuación número 1 y despejar la normal. Entonces,
queremos en función de teta, entonces ya lo tenemos cocinado. Ok, entonces voy a correr esto un poquito. Buena. Aquí voy a dejar esta ecuación, no sé dónde dejarla, que no moleste. Podría ser acá, es que no entra en ninguna parte. ¿Dónde la pongo? Y se la achico. Y la pongo acá. Si total de ahí la voy a borrar. Ya, ahí la voy a dejar. Ya, entonces vamos a calcular. ¿Qué vamos a calcular? La normal. Entonces, bueno, aquí puedo pasar esto sumando. Entonces esto me va a quedar la normal igual a... Voy a factorizar por m. Entonces me va a quedar r phi punto cuadrado seno cuadrado de teta más g coseno de teta. Ya, eso era la ecuación de arriba. A ver, está bien. La ecuación número 1. Ah, sí, nos falta más un b sub 0 cuadrado. O sea, perdón, menos b sub q partido en r. Que este término de aquí. Ya, entonces, ya, entonces nos queda reemplazar simplemente esto aquí. Muy bien, entonces, la normal, que la voy a calcular acá, va a ser exactamente la masa, ya, y aquí, alta álgebra. Entonces voy a tener R por seno cuadrado de teta. Y voy a dejar el phi por el final. O sea, este phi ahora lo voy a escribir acá abajo. Lo voy a copiar simplemente y lo voy a elevar al cuadrado. Entonces copiar, aquí pegar. Entonces esto va a tener que ser al cuadrado. Entonces yo podría hacer eso, pero también podría elevar sus componentes al cuadrado. Entonces lo que voy a hacer es b sub 1 cuadrado, seno cuadrado, r cuadrado, y este va a quedar a la cuarta. ¿Ya? Entonces estamos aquí. Ya calculamos ese término y ahora nos faltaría más g coseno de teta, paréntesis, menos BQ, BQ partido por R. Aquí podemos simplificar. Por ejemplo, este 4 se nos puede cancelar con este seno cuadrado y nos va a quedar solo un seno cuadrado aquí. Y este R cuadrado se nos va a cancelar con el R. Entonces me va a quedar un R nomás acá y aquí nada. Y entonces esto ya se empieza a ver mejor. Entonces, esto lo voy a poner acá, lo voy a achicar, no tanto. Ahí voy a cancelar este paréntesis. Voy a poner uno más chiquitito. Y ahora voy a escribir esto más acá. Más. Ya, primero voy a correr esto, yo creo. Un poquito ahí. Esto lo voy a... Y aquí voy a escribir más g coseno de teta. Este paréntesis lo pongo acá. Ya, esto es lo bueno de la tecnología, digamos. Que se puede hacer esto. Igual no hay como una pizarra de la U. Eso sí que ya es bacán. Entonces, tenemos esto de acá. Muy bien, tenemos esto de acá, entonces lo voy a llevar por acá y ese sería nuestro resultado final. Noten que esta función de teta solamente. Y puros datos conocidos como el ángulo inicial, la velocidad inicial, la velocidad de la cuerda, la masa, el radio, etc. La velocidad, bueno, todos datos conocidos. Y ahora podemos borrar esto y vamos a encerrar la respuesta. Espero que este video no haya quedado tan largo y espero que lo hayan podido entender. Cualquier duda que tengan, insisto, por no sé cuánto, ya será no sé, iremos por la vez número 100 que digo lo mismo. Cualquier cosa me preguntan por correo, por el foro, por donde ustedes quieran. Si tienen dudas, me preguntan, incluso por acá, por YouTube, da lo mismo. Y esta pauta la voy a subir ahora mismo. Entonces, bueno, eso sería. Hasta la próxima.